solamente pueden ser útiles, se pueden absorber por vía subcutánea. Las que sí se pueden, las que sí se pueden aplicar por vía intravenosa son las de acción rápida, y no todas las de acción rápida se pueden absorber. Las que ustedes vean, cuyo frasquito diga 100 unidades por 100 miligramos por mililitro, perdón, 100 unidades por mililitro, esas sí se pueden administrar por vía intravenosa o por vía subcutánea o incluso por vía intramuscular. Las de 500 miligramos, esas solamente se van a utilizar por vía subcutánea, ¿de acuerdo? Pero todas esas de acción prolongada, todas van indistintamente, van a ser aplicadas por vía subcutánea. Ok, continuamos. Gracias. Bueno, infusiones subcutáneas continuas de insulina. Aquí dice que las insulinas de acción corta son las únicas perdón, son las únicas infusiones las insulinas de acción corta son las únicas formas de infusión de subcutáneas de insulina, dice. Tiene la opción de utilizar diferentes ritmos de infusión durante el día y la noche. Esto para que nos ayude a evitar la elevación de la glucosa en la sangre y que se produzca justo antes de despertar. En lo que son las inyecciones de bolo, dice que se propaga de acuerdo con la cantidad y naturaleza de las comidas. Esto más que nada va a medir la alimentación de la persona, cómo es su alimentación, que si tiene una alimentación balanceada, frutas, verduras, carbohidratos, que no coma tanta comida grasosa, tantos productos de azúcar, cosas así. Factores que afectan la absorción de insulina. Entre ellos tenemos el sitio de inyección, el tipo de insulina que es, si es de acción prolongada o de acción corta, el flujo sanguíneo subcutáneo, el hábito de fumar, la actividad muscular de regional en el sitio de inyección y el volumen y concentración de la insulina inyectada. Ahora, posología y regímenes de la insulina. La terapia sustituida de insulina va a incluir lo que son las insulinas de acción prolongada e insulina de acción corta. Esto para la necesidad de postprandiales. En los pacientes con diabetes tipo 1, dice que las insulinas generalmente van a ser 6 a 0.7 unidades por kilogramo de peso, con un rango de 0.4 a 1 unidades por kilogramo de día. En los pacientes obesos y los adolescentes en edad puberta pueden necesitar alrededor de 1 o 2 unidades de kilogramos por día. Efectos adversos o eventos adversos que puede causar la insulina. Entre ellos tenemos reacciones alérgicas a la insulina humana, la lipohipertrofia y la atrofia. Bueno, acá pasamos a los tratamientos de insulina con cetoacidosis y otras situaciones especiales. A ver, Mónica, regrésate al anterior, porfa. Efectos adversos. Ok. ¿Qué será la lipohipertrofia, Mónica? Mande. ¿Qué será la lipohipertrofia? ¿Qué será y qué será la atrofia? ¿Atrofia de qué? Debiste poner lipoatrofia en el rosadito. Es a lo que investigué, es la acumulación anormal de la grasa. Esto puede ser dentro de la cavidad abdominal, la parte superior de la espalda, tejido subcutáneo y entre otros, dice.
No, cuando se habla de un efecto adverso para la insulina, no. Esto se da en el sitio de inyección, Mónica. Cuando usas un sitio de inyección y no lo vas alternando en el mismo lugar y en el mismo lugar le pones la insulina, pueden pasar estas dos condiciones. Se puede hipertrofiar ese tejido adiposo, puede haber un crecimiento de este tejido adiposo o al contrario, puede haber una lipoatrofia. Se puede ir, puede ir reduciendo esta cantidad de tejido adiposo por una lipoatrofia. Entonces, regrésate a la anterior, todavía una más. Regrésate a la diapo anterior, o una más. Aquí. Entre estos factores que afectan la absorción de insulina, vean cómo es importante aquí el sitio de la inyección. ¿En dónde se aplican por lo general las insulinas, Mónica? ¿Cuáles son los sitios preferenciales para administrar insulina? En el antebrazo, lo que es la parte abdominal. Ujú. Y, ay, ya no me acuerdo cuál es el tercero. En el muslo, ¿de acuerdo? Ah, En el muslo. Bien, va a depender también del tipo de insulina, del flujo sanguíneo subcutáneo. En este sentido, Mónica, ¿cómo altera el flujo sanguíneo subcutáneo la absorción de insulina? Mientras más flujo sanguíneo se tenga, ¿cómo va a ser la absorción? ¿Más rápida, más lenta o cómo? más rápida. Más rápida. Recuerden que mientras más flujo, más rápidamente se absorben. En tejidos inflamados, recordemos que es en donde hay más flujo, hay una absorción más rápida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el paciente que recibe insulina, no le debemos aplicar esta insulina cuando está recién terminando de hacer ejercicio, porque hay un flujo sanguíneo aumentado, ¿de acuerdo? Y esto significa que se va a absorber más rápido. No queremos que las insulinas se absorban tan rápido, porque en lo que se va absorbiendo, mientras más rápido se absorben, pues también más rápido dejan de hacer efecto. El objetivo de esto es llevar al paciente a un control sostenido, ¿de acuerdo? Aquí lo dice actividad muscular regional en el sitio de inyección, cuando es un brazo que se usa mucho o por el tipo de trabajo de la persona está utilizando mucho ese brazo, pues esta actividad muscular, mientras mayor sea, más rápido también se va a absorber la insulina. Entonces aquí lo importante es ir alternando esos sitios de aplicación, nunca ponerlos solo en un sitio no, se le puede poner en el brazo, en la región deltoidea, de manera subcutánea, alrededor del ombligo, en forma periumbilical y también en los muslos. Esas son las tres regiones de preferencia para aplicar la insulina, ¿de acuerdo? Podemos continuar, Mónica. Ok, como les comentaba, tratamiento con insulina de la cetoacidosis y otras situaciones especiales. En estos pacientes se recomienda, ¿no? La mejor recomendación para administrar la insulina es por vía intravenosa. Dice que en la mayoría de los pacientes con cetoacidosis, diabetes, su concentración de glucosa de sangre puede caer hasta un 10% por hora. Y esto puede ser que demore más su corregir, demora más en corregirse. En estos pacientes con estado de hiperglucemia o hiperosmolar, no se toxica, no se toxica, sí. Puede ser sensible a la insulina que aquellos tienen de cetoacidosis. Bueno, pasando al tratamiento de las diabetes en niños y adolescentes, dice que los niños o adolescentes con diabetes tipo 1, más que nada, no se les va a dar administración de insulina, se les va solamente recomendar que haga ejercicio, que coma más sanamente, que evite
los dulces con alta cantidad de azúcar. Se va a prolongar ese tipo de tratamiento farmacológico hasta cuando un paciente tenga una diabetes tipo 1. En estos casos, con niños o adolescentes de tipo 2, se le recomienda la metformina. Esto más que nada son para... ¿Qué se le recomienda, Mónica? Metformina, perdón. Metformina, Mónica. Metformina. Ok. La metformina. Esto para niños que son de 10 años para arriba y que sean en fórmula líquida. Se le va a dar 100 miligramos por mililitro. Para manejo de diabetes en pacientes hospitalarios. Esto dice que pues, son muy frecuentes en pacientes, la hiperglucemia en pacientes hospitalizados. Los fármacos usados en el hospital, como los glucocorticoides o soluciones intravenosas que contienen dextrosa, esto puede que sea un factor que pase a unos factores de riesgo de esta hiperglucemia. Pues su tratamiento más que nada va a ser por insulina por vía intravenosa, y pues la DA sugiere que la glucosa en sangre que sea de 140 a 148 tenga como de lo que son la mayoría de los pacientes hospitalizados, siendo esta la meta más rigurosa como 110 a 140 miligramos por día. Y por último, de mi parte, sería la cetaglogos de insulina y agentes reductores de la glucosa. Pues el libro nos da más que nada esta tablita que ya pues cada quien puede estudiar ya en sus casas. Y ya sería todo de mi parte, lo dejo con mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los moduladores del canal KATP no sulfonilureas. En este apartado o en esta clase de los moduladores del canal KATP vamos a ver dos medicamentos principalmente, a la repaglinida y a la nateglinida. Hablando primero de la repaglinida, vamos a ver que es un secretagogo de insulina oral, que va a pertenecer a la clase... Melissa, ¿me escuchas? Sí, doctora. A ver, regrésate una diapo, Mónica, por favor. ¿Y quién nos va a hablar de los moduladores del canal de potasio ATP sulfonilureas? Que sí son sulfonilureas. Eso va antes del tema de Melissa. ¿Quién nos va a hablar de esos fármacos? Otra cosa, aquí nos dice claramente, en lo que se ponen de acuerdo, nos dice claramente que estos son secretagogos y agonistas, reductores de la glucosa. Entonces, agentes reductores de la glucosa, ¿qué entendemos por secretagogos de insulina? ¿Quién me quiere contestar? Son los que estimulan la secreción de la insulina. Por ejemplo, en el libro nos mencionaba que la glucosa es el primo de la insulina. Ok. Son todos aquellos fármacos, bueno, aquí hablando de fármacos y agentes que van a reducir los niveles de glucosa, son aquellos fármacos que van a estimular la secreción de la insulina, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver por qué mecanismo lo hace cada grupo de fármacos. Pero en general los vamos a dividir para su estudio en sulfonilureas. Bueno, aquí son dos clases. Aquellos que modulan el canal de potasio dependiente de ATP, que sí son sulfonilureas,
aquellos que no son sulfonilureas, y tenemos a las metilglinidas, tenemos a los agonistas de este receptor llamado GLP-1, y por último vamos a ver a un grupo de inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, que se abrevia como DPP4, ¿de acuerdo? Tenemos estos 4 grupos que son secretagogos de insulina, pero aparte el libro nos menciona otros fármacos, nada más que estos ya no funcionan como secretagogos de insulina, sino tienen otros mecanismos de acción. Entonces eso vamos a ver ahorita. ¿Quién nos va a hablar de esas sulfonilureas? Doctora, a Mónica le correspondía esa parte. ¿Y qué pasó con Mónica? Creo que se me pasó, doctora. Es que yo vi otra cosa cuando dividimos nuestro tema. Pero Bueno, no sé si lo puedo comentar. no tienes diapo, ¿verdad? No, no la tengo. No, deja que te ayude Mónica para ir más rápido, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a hablar de estas sulfonilureas, que es un grupo de fármacos que en su momento se utilizó muchísimo y que todavía se siguen utilizando, todavía funcionan. Entonces, tenemos aquellas de primera generación y de segunda generación. Las de primera generación son las que iniciaron este grupo de fármacos en la diabetes, las cuales todavía salen, pero ya prácticamente están en desuso, ¿de acuerdo? En este grupo tenemos a la tolbutamida, a la clorpropamida y a la tolasamida. Todavía en algunos lugares se utilizan, pero aquí en nuestro medio prácticamente ya está en desuso. ¿Por qué? Porque tenemos otras de más reciente generación con mejores efectos y menos efectos adversos. Entonces, estas de segunda generación son la gliburida. La gliburida es lo mismo que decir glibenclamida. Ustedes han visto que pacientes toman su glibenclamida como antidiabético. Esta es una sulfonilurea, ¿de acuerdo? Es la principal sulfonilurea que ustedes todavía van a manejar. Entonces tenemos a esta glibenclamida, tenemos a la glipizida, a la glimepirida. No vamos a profundizar en su bioquímica, su mecanismo de acción, cómo actúan estos fármacos, qué es lo que hacen que ayudan a la secreción de insulina. Ya vimos que son moduladores del canal de potasio, ese canal de potasio dependiente de ATP. Al principio del capítulo, alguien nos comentó cómo es que la insulina se secreta, se libera de donde está guardado en las células beta del páncreas, ¿de acuerdo? Recuerden que también lo hace por estimular a esto, por modular estos canales de potasio. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hacen estos fármacos? Lo mismo que hace la insulina cuando sale del páncreas. Entonces, estas sulfonilureas se van a unir precisamente a ese receptor de potasio dependiente de la ATP, por eso se llama KATP, en esas células beta del páncreas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a inhibir a este canal, van a bloquear a este canal, van a disminuir su actividad. ¿Recuerden qué pasa cuando se cierra el canal de potasio? Pues no pueden salir cargas positivas y el interior queda más positivo. ¿Y esto qué significa? Que hace una despolarización la célula. ¿Esto qué significa? Que la célula beta va a hacer su función. ¿Cuál es su función? Secretar insulina. Entonces empieza a estimular y a liberar insulina de su contenido. Esto es lo que hacen precisamente estos fármacos. Repito, inhiben a este canal de potasio, hacen una despolarización, entonces viene toda una cascada de reacciones bioquímicas que finalmente nos vamos a saltar esta parte, finalmente nos van a llevar a una liberación de insulina. Entre lo más importante de estos fármacos, de acuerdo a su farmacocinética, pues tienen una muy buena absorción por vía oral, todos se absorben bien por vía oral y esto es algo bueno para los pacientes.
los alimentos y la hiperglicemia van a disminuir su absorción. Por lo tanto, estos fármacos es importante, tomen nota, que los prescriban antes de los alimentos, ¿de acuerdo? No con el estómago vacío, porque así no funcionan. Entonces, repito, los alimentos y los estados de hiperglicemia van a disminuir su absorción. Tienen una vida media bastante corta, de 3 a 5 horas, sin embargo, tiene efectos terapéuticos largos, pueden llegar a durar hasta de 12 a 24 horas, por lo tanto, estos fármacos se pueden administrar hasta 2 veces al día también. ¿Cuándo vamos a utilizar estas sulfonilureas? En diabetes tipo 2 básicamente, ¿de acuerdo? No está indicada para la diabetes tipo 1. ¿Y por qué no está indicada para la tipo 1? ¿Quién me quiere comentar esto? ¿Por qué no funcionaría en un diabético tipo 1? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, maestra. escuchan? ¿Sí? Ok, solo quiero saber si me escuchan. Recordemos que en la diabetes tipo 1 lo que ha fallado es precisamente la producción de insulina. Aunque le demos un secretagogo, algo que estimule la secreción de insulina en la célula beta, no la vamos a lograr estimular porque simplemente no hay insulina que liberar. Entonces no funcionan con los diabéticos tipo 1, únicamente para aquellos diabéticos tipo 2. En los tipo 2 sí hay insulina, nada más recordemos que aquí la insulina ha perdido la sensibilidad, ha perdido esa sensibilidad para ser utilizada, ¿de acuerdo? Bien, entonces tampoco está indicada en las embarazadas, está contraindicada de hecho y también en el periodo de lactancia. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar con estas sulfonilureas? Recuerden que este es un ejemplo de una reacción adversa tipo A, ¿de acuerdo? Si ustedes recuerdan lo del semestre anterior, tenemos aquí un claro ejemplo de una reacción tipo A. Es un efecto esperado, predecible, es un efecto muy común. ¿Por qué? Porque ya sabemos que estos fármacos lo que hacen al estimular la liberación de insulina, pues pueden hacer una hipoglicemia. Es un efecto totalmente esperado. Pues este es un efecto adverso también que se puede presentar y es muy probable que sobre todo al inicio del tratamiento el paciente tenga una ganancia o un aumento de peso. ¿Por qué? Porque se empieza a utilizar la insulina, empieza a hacer su función la insulina y entonces eso hace que se dejen de utilizar tanto el músculo estriado como el tejido, los adipocitos como fuente de energía y entonces al contrario empiezan a acumular glucosa, los músculos empiezan a atrapar glucosa en el tejido adiposo y esto hace que el paciente pues incremente un poco de peso. También son reacciones menos frecuentes, las náuseas, los vómitos, en fin, chequen bien en su libro cuáles son esos efectos adversos. Y aquí hay algo importante, ¿de acuerdo? Hay fármacos que van a potenciar su efecto y fármacos que van a disminuir el efecto de las sulfonilureas. Entre los fármacos que nos van a aumentar ese riesgo de causar una hipoglicemia, ¿sí? Fármacos que aumentan el riesgo de una hipoglicemia, de que bajen los niveles de glucosa. Vamos a ver a los más importantes, como están el clofibrato que acabamos de ver en el capítulo de las estatinas, es un fibrato de hecho. ¿Y por qué es importante tomarlo en cuenta? Porque nuestros pacientes diabéticos casi siempre están con dislipidemia o con hipertrigliceridemia y seguramente les vamos a incluir un fibrato como parte de su esquema terapéutico, pero debemos tomar en cuenta que puede aumentar este riesgo de hipoglicemia. Los salicilatos, el etanol, los andrógenos, anticoagulantes o algunos azoles como el ketoconazol, por ejemplo, también puede aumentar este riesgo de hipoglicemia. El cloranfenicol, que prácticamente está en desuso, el fluconazol, el gemfibrosil, que también lo vimos en estos fibratos en el capítulo de estatinas,
los antagonistas de los receptores H2 de la histamina, en donde está, por ejemplo, la ranitidina que se utiliza para la gastritis, el aluminio y magnesio, muy utilizado para los problemas de gastritis también, la metildopa, que viene siendo un antihipertensivo muy común utilizado en las embarazadas, también lo hemos visto, los inhibidores de la monoaminooxidasa, prácticamente los IMAO, algunos fármacos que son antidepresivos, que lo que hacen es bloquear a esta monoaminoxidasa. En fin, todos estos fármacos antidepresivos tricíclicos también, y algunos medicamentos que se utilizan para acidificar la orina también pueden darnos el riesgo de empeorar ese riesgo de hipoglicemia. Y al contrario, fármacos que aumentan el riesgo, que aumentan su metabolismo y excreción, y por lo tanto vamos a disminuir el efecto de estas sulfonilureas, vamos a impedir que hagan su efecto de hipoglicemiantes. Tenemos en este grupo a los beta bloqueadores, muy importante mencionar estos beta bloqueadores, a los bloqueadores de los canales de calcio también. Recuerden que estos también se utilizan como antihipertensivos. Tenemos a la colestiramina, que es un secuestrador de ácidos biliares que vimos en el capítulo de estatinas. Tenemos a la fenotiacina, tenemos a la rifampicina, a algunos fármacos simpático-miméticos, a las tiacidas, diuréticos tiacídicos, y también a los alcalinizadores de la orina. Entonces, estos hacen un efecto contrario y pueden hacer que disminuya su efecto de estas sulfonilureas. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a recetar esto en nuestros pacientes? Tenemos que saber dosificarlo e iniciar con la dosis más baja posible e ir incrementando de manera gradual la dosis para evitar más efectos adversos o secundarios en nuestros pacientes. Entonces ya chequen bien cuáles duran más. Les repito, las más utilizadas, la más utilizada es la glibenclamida, que se tiene que dar antes de los alimentos. Empezamos con la dosis mínima, que son 5 miligramos, y esto lo podemos dar 2 veces al día o 3 veces al día, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Dosis máxima de glibenclamida, recuerden que son 30 miligramos, no más de 6 tabletas al día en cada paciente. Si falla este tratamiento, lo que tenemos que hacer es combinarlo con algún otro antidiabético o cambiarlo de hecho, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí puedes continuar, creo que Melissa, no sé quién iba. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar con los moduladores del canal KATP no sulfonilureas. Y pues había mencionado que aquí menciona a 2 medicamentos principales, a la repaglinida y a la nateglinida. Vamos a empezar hablando primero sobre la repaglinida. Este es un secretagogo de la insulina oral que pertenece a la clase meglitinida, y vamos a ver que su función la va a desempeñar estimulando la liberación de insulina al cerrar los canales de KATP en las células B pancreáticas. La absorción de este medicamento va a ser principalmente en el tracto gastrointestinal de una forma rápida, y sus niveles en sangre máximos van a ser alcanzados 1 hora después de que este sea administrado. Su metabolismo es principalmente en el hígado. Sin embargo, no ahí se da todo el metabolismo de este medicamento, menos del 10% se metaboliza en los riñones. El principal efecto secundario que vamos a observar en este medicamento es la hipoglucemia, y vamos a ver que algunos medicamentos van a poder potenciar la acción de estos fármacos. Van a poder potenciarlo de 2 maneras. Uno, van a potenciarlo desplazándolos o desplazando los sitios de unión de las proteínas plasmáticas, y entre estos vamos a tener a los B bloqueadores, al cloranfenicol, a la sulfonamida, etc. Y vamos a tener a otros que van a ir alterando su metabolismo y de esta manera van a potenciar su acción. Entre estos tenemos, por ejemplo, a la ciclosporina, a la simvastatina, a la claritromicina, entre otros. La que sigue. Y ahora vamos a hablar del segundo fármaco, que sería la
nateglimida. Este también es un secretado oral de insulina y también va a estimular la secreción de insulina bloqueando los canales KATP en las células B pancreáticas. Al hacer esto vamos a ver que va a reducir los aumentos glucémicos postprandiales en los pacientes de diabetes tipo 2. Para que podamos tener una mayor efectividad a la hora de administrar este fármaco, tiene que ser en una dosis de aproximadamente 120 miligramos 3 veces al día y 1 a 10 minutos antes de la comida. El metabolismo de este se va a dar por dos isoenzimas principalmente. El 70% va a ser por la isoenzima CYP2C9 y el 30% restante va a ser por la CYP3A4. La dosis que vamos a administrar, aproximadamente o alrededor del 16% va a ser excretada por los riñones de forma o en forma de medicamento intacto. Vamos a ver que tiene fármacos que van a reducir su efecto de la glucosa, como son, por ejemplo, los corticosteroides, rifamicina, simpaticomiméticos, diuréticos de tiazida o productos de tiroides. Otros que pueden incrementar el riesgo de la hipoglucemia con su uso van a ser, por ejemplo, el alcohol, salicilatos, beta bloqueadores no selectivos, la MAOI, etc. La siguiente diapositiva. Después tenemos a la clase biguanida. Esta clase biguanida contaba desde sus inicios con 3 medicamentos, que eran la fenformina, la buformina y la metformina. Sin embargo, a partir del año 1970 fueron eliminados 2 medicamentos, la fenformina y la buformina, por lo cual actualmente solamente contamos con la metformina para su uso terapéutico. El mecanismo de acción de esta metformina es principalmente la reducción de la producción de glucosa hepática, limitando así la gluconeogénesis. Este medicamento tiene su acción específicamente sobre la respiración mitocondrial. También otro punto importante es que la mayor parte de los efectos farmacológicos de la metformina van a ser mediados en el hígado. Va a tener poco efecto sobre el metabolismo de la glucosa o en la sensibilidad de la insulina en el músculo esquelético, a diferencia de otro grupo que vamos a ver más adelante, que son las tiazolidinedionas, que estas van a incrementar la sensibilidad de la insulina en el músculo esquelético. La que sigue. En su absorción, distribución, metabolismo y excreción de este medicamento, vamos a tener que tiene una amplia disponibilidad de combinaciones con otros medicamentos. Entre estos medicamentos con los que podemos irlo asociando son, por ejemplo, la glipizida, la gliburida, la pioglitazona, la repaglinida, la rosiglitazona, la linagliptina, sexagliptina, sitagliptina, alogliptina, canagliflozina, dapagliflozina y empagliflozina. Estos medicamentos pueden usarse en combinación con la metformina. Las dosis indicadas en este medicamento son primeramente las dosis diarias de 0.5 a 1 gramos y la dosis máxima va a ser de 2.550 miligramos. Sin embargo, no es necesario llegar a las dosis máximas, ya que se ha observado que a partir de los 2.000 miligramos podemos empezar a notar sus beneficios terapéuticos. Está indicada una dosis inicial de 500 miligramos, que van a ir aumentando si es necesario durante el tratamiento del paciente. La metformina tiene su absorción principalmente en el intestino delgado, teniendo así una biodisponibilidad de un 70 a 80%. Sus concentraciones máximas se van a alcanzar 2 horas después de que el fármaco sea administrado en una dosis oral y su semivida del medicamento
es aproximadamente de 4 a 5 horas. Vamos a ver que va a ser excretado de una forma intacta mediante la orina. ¿El que sigue? Los usos terapéuticos de este medicamento son que vamos a verlo como un tratamiento de primera línea para los pacientes con diabetes tipo 1 y que es muy eficaz como monoterapia y en combinación con otros fármacos reductores de la glucosa. Habíamos mencionado antes que tiene una amplia disponibilidad de combinaciones con otros medicamentos. Un dato de este medicamento es que su uso terapéutico va a tener mejor respuesta a la hora de usarse en afroamericanos. ¿Es para tipo 1 o tipo 2 de diabetes, Melissa? Para tipo 2. Ok. La que sigue. Entre los efectos o reacciones adversas de este medicamento, vamos a ver que aproximadamente del 10 al 25% corresponde a sus efectos secundarios y se da principalmente como efectos gastrointestinales. Entre ellos encontramos, por ejemplo, náuseas, indigestión, calambre o inflamación abdominal, diarrea o alguna combinación de todos los que ya mencioné anteriormente. Algo importante es que tiene un efecto directo en la reducción del 20 al 30% de los niveles de vitamina B12 en sangre. Por lo tanto, a la hora de usar este medicamento en algún tratamiento, es necesario estar monitoreando los niveles de vitamina B12 del paciente a lo largo de todo el proceso. Otra reacción muy común en este medicamento es la acidosis láctica. Como recomendación, nos menciona que se sugiere que la metformina debe usarse cuando el índice de filtración glomerular se encuentre por encima de los 45 mililitros por minuto por unos 70.73 metros cuadrados y que si en dado caso la filtración glomerular se encuentra entre 30 a 45 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados debe reducirse hasta un 50 hasta 75%. También nos da otras dos recomendaciones de que no debe usarse en pacientes con enfermedad pulmonar grave, fallas cardíacas descompensadas, enfermedad hepática extrema o alcoholismo crónico, y que debe recomendarse su uso si los pacientes están recibiendo otros fármacos catiónicos como lo son la simediptirina, furosemida y nifedipina. El que sigue. Pasamos al grupo, a la clase de... Antes de que pases, Melissa, antes de que pases a las tiazolidinedionas, ¿alguna duda con las biguanidas? La única biguanida que vamos a estudiar, porque de hecho es la única que está actualmente en uso, es la metformina. ¿Alguna duda con esta? ¿Alguna duda con su mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hace la metformina? Luis David, ¿qué hace la metformina y que le ayuda al paciente diabético? ¿Qué es el HGP? Lo que hace precisamente es disminuir esa producción de glucosa hepática, ¿de acuerdo? Es el HGP.
Eso significa disminuye la producción hepática de glucosa. ¿Cómo es que lo hace? Porque ya el hígado no puede ir produciendo glucosa por efecto de la metformina. Vemos que la metformina está acoplada a un tipo de proteína G. Entonces, lo que va a hacer al final de todas estas reacciones bioquímicas va a disminuir la concentración de ATP, va a aumentar la del AMP, del adenosín monofosfato, y esto va a llevarnos a una serie de reacciones, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles? Lo que va a hacer es que va a estimular la oxidación de los ácidos grasos hepáticos. Entonces, pues si los oxida ya no se va a poder transformar en glucosa. Número 2, va a estimular la captura de glucosa, ¿de acuerdo? Evita la formación, pero favorece o estimula la captura de la glucosa, este tipo de fármacos. Número 3, va a estimular el metabolismo no oxidativo de la glucosa por la vía no del ATP. Entonces va a disminuir la lipogénesis y la gluconeogénesis. Finalmente vemos cómo se disminuye esa lipogénesis y la gluconeogénesis. Ya no se está formando glucosa a partir de otros sustratos como proteínas, como ácidos grasos, sino se bloquea esta vía. Al final de todo, el paciente va a tener una mejor respuesta porque va a mejorar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, repito, este fármaco, esta única biguanida que se llama metformina, no es un hipoglicemiante directo, ¿de acuerdo? No baja, no reduce los niveles de glucosa de manera directa, sino lo hace a través de el metabolismo oxidativo de los ácidos grasos, la inhibición de la gluconeogénesis, y de esta manera funciona esta metformina. Si lo queremos entender así, es un antihiperglucemiante, evita que suban los niveles de glucosa en sangre, ¿de acuerdo? Entonces, este es un fármaco bastante útil, bastante novedoso por todos los beneficios que ya mencionamos con estos cuatro acciones que hace en el organismo. Y este es el indicado, es el fármaco de elección, sobre todo para aquellos pacientes diabéticos que tienen sobrepeso y que tienen obesidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo mejora la utilización de ácidos grasos, mejora esa formación de glucosa a partir de otros sustratos, y esto pues hace que también pierdan cierto peso los pacientes. De hecho, algunos pacientes lo ingieren cuando quieren bajar de peso, porque en un paciente con cifras de glicemia normal no baja, porque no es un hipoglicemiante, ¿de acuerdo? No baja los niveles directamente de glucosa, y el paciente lo puede tomar como para bajar de peso, sí lo puede. ¿Qué otros usos tiene esta biguanida, Melissa? Aparte de que se usa para la diabetes y en algunas ocasiones para perder peso. ¿Qué otras indicaciones tiene? Nos dice que también ha sido de mucha utilidad a la hora de tratar la infertilidad en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Ok, funciona para el síndrome de ovario poliquístico. En estas mujeres, pues mejora lo que es la ovulación. Y recordemos que este síndrome de ovario poliquístico está asociado ¿a qué? A obesidad, ¿de acuerdo? Y también es bueno para ellas porque de alguna manera también empiezan a perder peso por este metabolismo que tiene a nivel de los ácidos grasos. Y bueno, esta es otra de sus indicaciones de la metformina. Entonces, aquí dos cosas importantes a la hora de que ustedes receten la metformina. La metformina, para que pueda ser muy útil en los pacientes, se tiene que tomar a la mitad de las comidas, ¿de acuerdo? Esto no lo menciona el libro, pero ustedes deben saber esto. Se tiene que tomar entre comidas, que significa que el paciente empieza a desayunar, por ejemplo, toma su metformina y se come la otra porción de su desayuno. Y lo mismo va a ser a la hora de la comida del mediodía, y si el paciente requiere una tercera dosis, pues lo mismo va a ser a la hora de la cena.
Esto hace que tengamos mejores resultados. Punto especial, punto importante número 2. La metformina siempre se empieza con dosis o con las dosis mínimas, ¿de acuerdo? La presentación viene de 500, viene de 875 miligramos también. Entonces, la que maneja el sector salud es la de 875 miligramos. Entonces, paciente que debute como diabético, que sea obeso, que sea tipo 2, el fármaco de primera línea es la metformina, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la dosis mínima, media tabletita al día, junto con todos esos cambios en el estilo de vida, pues les puede ayudar mucho a estos pacientes. Si el paciente no se controla, vamos a ir incrementando la dosis de metformina poco a poco, no de golpe y porrazo. Cada semana podemos incrementar otra media tabletita y otra media tabletita hasta llegar a la dosis máxima, que son 3 tabletas al día, no más de 3 tabletas, ¿de acuerdo? Punto número 3. Esta metformina se puede emplear como preventivo ante esa intolerancia a la glucosa, ¿de acuerdo? El paciente vemos que va derechito a ser diabético, está obeso, vida sedentaria, malos hábitos alimenticios, antecedentes hereditarios de diabetes de primer grado, mamá, papá, hermanos, y con una curva de tolerancia sospechosa o altamente arriba en límites altos, o una cifra de glicemia en límites altos, no como para hacer el diagnóstico. Es momento de dar metformina, ¿de acuerdo? No vamos a esperar a que el paciente desarrolle totalmente la diabetes, y esto puede retardar la aparición de la diabetes. Solamente hay que explicárselo al paciente por qué se lo estamos dando, porque luego empieza, se entera por ahí que ese fármaco lo toman los diabéticos y que él no es diabético y por qué me lo dieron. Entonces no hay que explicarle por qué estamos previniendo esa aparición de la diabetes. Entonces este es un fármaco bastante útil también cuando queremos retardar la aparición de esta enfermedad de diabetes. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Ok, vamos a continuar, Melissa, hasta donde nos permita el tiempo del Meet. Ya nos quedan 8 minutos. Sí, doctora. Bueno, entonces pasamos con las tiazolidinedionas. Estas tiazolidinedionas son unos ligandos de los receptores PPAR gamma, y vamos a ver que tienen su participación en la regulación de los genes que se relacionan con el metabolismo tanto de la glucosa como de los lípidos. Al igual que la biguanida, tenía 3 medicamentos cuando se inició, cuando salieron. Eran la rosiglitazona, la pioglitazona y la troglitazona. Sin embargo, en el año 2000, debido a su hepatotoxicidad, fue retirada la troglitazona y solamente quedaron la rosiglitazona y la pioglitazona, que son los medicamentos de los que vamos a estar hablando. El mecanismo de acción de estos medicamentos va a ser principalmente la activación de estos ligandos, o bueno, de los receptores PPAR gamma. Estos vamos a ver que se encuentran principalmente en células del músculo cardíaco, músculo esquelético y células B pancreáticas. A la hora de que estos son activados, vamos a ver varias respuestas debido a su activación. La principal es la diferenciación adipocítica. Debido a esta diferenciación adipocítica van a irse desencadenando varias cosas, como lo son, por ejemplo, va a haber captura de ácidos grasos circundantes hacia las células grasas, y también va a haber un cambio en el almacenamiento de los lípidos. Todo esto va a conllevar a un aumento en la sensibilidad tisular a la insulina. Principalmente entonces vamos a ver que se afecta el metabolismo de los lípidos. Para ser más específicos, vamos a ver qué pasa tanto en la pioglitazona como en la rosiglitazona. En la pioglitazona lo que va a pasar es que se reducen los triglicéridos plasmáticos en un 10 a 15%, y se van a elevar los niveles de colesterol HDL, y al mismo tiempo va a aumentarse el colesterol LDL. En cambio, en la rosiglitazona vamos a ver
que van a haber pocos efectos en los triglicéridos plasmáticos y el único efecto marcado o más característico va a ser, por ejemplo, que los lípidos circundantes van a aumentar el colesterol LDL. ¿La que sigue? Aquí vamos a ver que se recomienda administrarse en una dosis diaria y, por ejemplo, la dosis inicial de la rosiglitazona es de 4 miligramos y van a irse aumentando conforme sea necesario hasta llegar a una dosis máxima que no debe excederse de los 8 miligramos diarios. En la pioglitazona vemos que se inicia con 15 a 30 miligramos diarios y el máximo que se puede alcanzar es de 45 miligramos. Su absorción se da en un periodo aproximadamente de 2 a 3 horas y vamos a ver que a la hora de administrar estos medicamentos no se van a ver afectados por consumir algún tipo de alimentos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no deben usarse si existe alguna enfermedad de práctica activa. El inicio de acción de este tipo de medicamentos es relativamente lento y sus efectos máximos van a alcanzarse en un periodo de 1 a 3 meses. La que sigue. Entre sus usos terapéuticos vamos a ver que es recomendado para pacientes con diabetes tipo 2, pero no para pacientes con diabetes tipo 1. Es útil en forma de monoterapia y también como terapia suplementaria de metformina, sulfonilureas o de insulina. Algo muy importante a la hora de usar estos medicamentos es tener en cuenta que se requiere la presencia de la insulina para poder tener activa su actividad farmacológica. También nos dice que la pioglitazona se comercializa en una combinación de dosis fija con la alogliptina. La que sigue. Entre sus efectos adversos es que estos medicamentos sí van a van a provocar en el paciente un aumento de peso, así como también edema. Vamos a ver que aproximadamente en el transcurso del primer año de tratamiento, un paciente puede llegar a ganar de 2 a 4 kilogramos. También nos dice que la exposición de estos fármacos durante varios años va a duplicar la incidencia de falla cardíaca en los pacientes. Esto puede verse relacionado también pues por el aumento de peso que estos fármacos van a ir provocando. También tiene un aumento constante en el riesgo de fractura de los huesos, principalmente en mujeres, y una disminución de las transaminasas. El que sigue. Antes de que pases ahí, importante es que ustedes comprendan el mecanismo de acción de estos fármacos. Estas tiazolidinedionas. ¿Alguien me puede explicar el mecanismo de acción? ¿Qué es lo que hacen en realidad estos fármacos? Ya está a punto de terminar la llamada, por favor. Estos fármacos ya no nos va a dar tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí, por favor, y nos vemos no sé cuándo, pero el día que nos veamos vamos a repasar estos mecanismos de acción.